Radio TV. Comienza la Click Tertulia de Juan Ignacio Ocaña. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes y buenas noches allá donde nos sintonicen. Aquí ya saben que no ponemos puertas al campo. A partir de este momento y hasta las 11 en punto de la mañana, como es habitual en la sintonía de Click Radio TV, tiempo de análisis, información y actualidad en la Click Tertulia. 55 minutos en los que trataremos de poner, como siempre, un poquito de luz sobre la oscuridad política, social y económica, fundamentalmente, que se cierne sobre nosotros merced al criterio, a los datos, a la información, al recorrido que tienen nuestros analistas, a los que saludo en un par de minutos. Antes, permítanme, como hago cada mañana, que mande un abrazo cariñoso a los oyentes y a los compañeros del resto de las emisoras, tanto en frecuencia modulada como emisoras online, que junto a nosotros emiten la Click Tertulia. Y por tanto el saludo a Radio Turia 78 en Valencia, Sonido Beas en Radio Huelva en Andalucía, Armonía Duero en Castilla y León, Máximas en Radio en Navarra, en Pamplona, estaremos en Galicia a través de Vicus Radio, nos acercaremos a las Islas Canarias a través del Grupo Diámetro y así sucesivamente por el resto de la geografía española con las emisoras que unidas a Click Radio conforman Global Click Comunicación. Y como siempre usted, independientemente de escucharnos, si lo que prefiere es vernos, puede hacerlo. Estamos en directo en este momento en Facebook. Ahí tienen ustedes el muro a su entera disposición para dejarnos cualquier asunto relacionado con los que habitualmente tratamos aquí. Por descontado, si quiere usted hablar de algún otro asunto que le resulte de interés y que pueda ser al mismo tiempo interesante para el resto de los oyentes, espectadores de la Click Tertulia, déjenos usted ahí en el muro de Facebook cualquier tipo de recomendación, reflexión, análisis, argumento o naturalmente pregunta para nuestros analistas. Y ya saben, estamos en YouTube, en Amazon Music, en Spotify y en Twitch. Y al final de la Click Tertulia saludaremos, como hacemos habitualmente, a los tiktokeros con los que tenemos una relación verdaderamente extraordinaria. Así que ya sabe, si usted no nos escucha o no nos ve, es porque no quiere. Pero claro, usted se lo pierde. Y como siempre, el teléfono, que es el método más fácil, más rápido y también más convencional de ponerse en contacto con la Click Tertulia, 696-865228, 696-865228, mensajito de voz en el WhatsApp y nuestra compañera Marta García Oliver, que está ahí en el control de sonido, nos lo hace llegar para trasladárselo a su vez al resto de los oyentes espectadores de la Click Tertulia. Son las 14 minutos, hora antes en la Comunidad Canaria, y ya saben, por lo menos aquí en la Comunidad de Madrid, afortunadamente han bajado algo las temperaturas, tampoco mucho, y tenemos el cielo prácticamente cubierto en varias zonas esta madrugada de la Comunidad de Madrid. Ahora nos contará Adriana el resto de la geografía española. Ha habido tormentas con rayos, truenos, agua y en algunos sitios también granizo. Así que vamos ya con la previsión meteorológica para esta jornada de miércoles que compartimos con todos ustedes. Hola Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Este miércoles continúa la inestabilidad en gran parte del país por la presencia de una dana. Habrá chubascos y tormentas desde primeras horas en el sur, centro y noroeste, que se irán extendiendo hacia el norte. Podrán ser localmente fuertes con granizo y rachas intensas, sobre todo en Galicia y en Andalucía. La fachada mediterránea quedará más despejada y en Canarias nubes medias y altas con algunas nubes bajas en el norte.
Persistirá la calima en el este peninsular y Baleares y se esperan bancos de niebla por la mañana en el interior norte. Las temperaturas van a bajar en el oeste y suben en el nordeste y sureste, con más de 36 grados en zonas del interior. Vientos flojos o moderados con intervalos fuertes en Galicia y montañas del noroeste y, por último, alisios en Canarias. Estos son los datos que nos proporciona la Agencia Estatal de Meteorología, que ha recogido nuestra compañera Adriana Rojas. Así que ya saben, en algunas zonas de la península, en algunas zonas de España, deben incluso salir con paraguas. Eso sí, no muy abrigados, porque ya han visto que en otras zonas, por ejemplo, va a hacer mucho calor. 35, 36, 37 grados. Y aquí, por lo que respecta a la Comunidad de Madrid, desde donde les estamos hablando en este momento, bueno, la previsión es la de efectivamente tormentas. Ya saben ustedes que cuando en Madrid se inaugura la Feria del Libro, a partir de ahí es tormenta casi tras tormenta, pero eso no empaña ni mucho menos ese rato maravilloso que recomiendo que pasen ustedes dando una vuelta por el Retiro y disfrutar de todos y cada uno de aquellos y aquellas escritoras que nos dejan ese maravilloso sabor de boca cuando abrimos y leemos sus páginas. El saludo a nuestros analistas de hoy comienza por Luis Peiro, en fin, un periodista, ya saben ustedes, de largo recorrido, ha cubierto Congreso. Hubo un momento, ya lo decimos siempre, que estuvo en el lado oscuro, en el mundo de la política, y luego ya saben ustedes que ahora a lo que se dedica fundamentalmente es a darnos el cante, cosa que agradezco profundamente porque el coro de la APM funciona y funciona bastante bien. ¿Qué tal, don Luis? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy buenos días, sobre todo bien con partituras. Lo demás se está poniendo un poco duro y esto del lado oscuro es tremendo, ¿eh? Mira que ha pasado Star Wars ya, no sé cuántas series y yo sigo ahí anclado, ¿eh? Anclado, sí señor, anclado. De todos modos, por cierto, hablando del coro de la APM, ¿tenéis algo pendiente? Bueno, estamos de fin de temporada. Ahora nos hemos vuelto muy sacros, estamos preparando una misa y villancicos, fíjate qué cosas. Bueno, hay que prever lo que está a la vuelta de la esquina. Ya saben ustedes cómo pasa el tiempo. Nos pondremos el bañador dentro de 15 días y cuando nos queramos dar cuenta estamos ya en Navidad. Y si no, que se lo digan al alcalde de Vigo. Hola, Juan Berga, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, yo estaba pensando en eso, que los del coro son como Abel Caballero. O sea, Igual, están llenos de luces. Empieza la Navidad en julio, estos. Tenemos menos panes, ¿eh? Tenemos menos panes. Encantado de veros, que hace muchos miércoles que no compartía con vosotros. Muy bien, muchísimas gracias. Hoy, lamentablemente, no puede acompañarnos el presidente de COCEM, nuestro letrado de cabecera, Armando Rodríguez. Tenía una cita inexcusable, ineludible, y me ha dicho que mande un saludo, naturalmente, a nuestros habituales contertulios, incluyendo al jefe de gabinete de estudios de Unión Sindical Obrera, que es José Luis Fernández, y además es el presidente de una de esas asociaciones fundamentales teniendo en cuenta el ratio de edad que tenemos en España. ¿Qué tal, José Luis? Muy bien, muy bien. Una ratio de edad estupenda, ¿eh? Es decir, porque además la estamos disfrutando. Mira, sí. Hombre, o sea, ya quisiera, o sea, malo será el que no llegue a cómo estamos nosotros y cómo vamos a estar dentro de los años. Bueno. Estamos como unas rosas. O sea, que ¿cómo? Fíjate, Luis, que no solamente es que nos da el cante, nos da el buen cante y encima nos ilumina. Sí, señor, las dos cosas. Sí, señor, lo tiene todo. Bueno, pues tanto con Luis Peiro como con José Luis Fernández como con Juan Berga vamos a compartir este ratito de análisis de una actualidad que desde luego viene plagada de información que nuestros compañeros de los periódicos, de la prensa papel, han recogido en titulares en sus portadas. El País abre con que Ayuso prepara fuertes sanciones contra las protestas universitarias. Añade que el gobierno pone en duda al juez que investiga al fiscal general y destaca que una acusación sin pruebas al Papa por encubrir abusos contó con apoyos en la curia. El Mundo titula con que un informe de Santos Cerdán ha activado una operación anticorrupción en el Supremo. También informa sobre la campaña de deportación masiva que promueve Trump, la crítica de la Unión Europea al Tribunal Constitucional por justificar la amnistía como interés general y la muerte de José Enrique Serrano, ex jefe de gabinete de González y Zapatero. ABC destaca que la Comisión Europea abre la vía para frenar el aval del Constitucional a la amnistía y que la policía ha registrado durante 10 horas en busca de pruebas por las mordidas del caso Ábalos. Por último, La Razón abre con que el Supremo fulmina a Ábalos con nuevas grabaciones sobre comisiones ilegales. También destaca que la Fiscalía podría pedir hasta 2 años de prisión para el fiscal general y que la Unión Europea ve la amnistía como una
una autoamnistía usada para investir a Sánchez. Y estos son los principales titulares de prensa del día de hoy. Pues de estos y de otros asuntos naturalmente hablaremos. La primera cuestión es, no sé si Luis Peiro, José Luis y Juan conocieron o tuvieron algún tipo de relación con José Enrique Serrano, al que aludía hace un instante en la revista de prensa nuestra compañera Adriana Rojas, un político destacado, un político del Partido Socialista concretamente. Luis, ¿llegaste a conocer a José Enrique Serrano? Bueno, personalmente no, pero sí tenía bastantes fuentes y relaciones con gente muy próxima a ella. Curiosamente, mantengo una buena amistad con un hermano suyo. Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, de su personalidad y de su forma de actuar, pues tengo todo tipo de referencias, ¿no? Me ha emocionado viendo el pleno del Congreso, que por una vez, y sin que sirva de precedente, me temo, ha llegado a un acuerdo unánime, se han levantado todos, han guardado un minuto de silencio y han aplaudido la trayectoria de este servidor público en presencia de parte de su familia, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que creo que es muy merecido porque ha sido un servidor público intachable y yo creo que está fuera de toda duda su labor, su integridad y su dedicación a la función pública. ¿Y Juan conoció a José Enrique Serrano en algún momento de también su proximidad al mundo de la política? Sí, estuve con él un par de veces. Ahora mismo no sería capaz de recordar, pero sí que lo conocí, recuerdo su trato exquisito. Estaba en la entrevista que tuvo conmigo. En una de ellas tenía que ver con algún asunto militar, probablemente de las guerras de Irak o algo así. Estaba perfectamente informado de lo que porque él preparaba la entrevista que luego tenían mis superiores con los suyos y es lo que hacíamos y sí. Tuve siempre una buena impresión de él como servidor público y como trato personal. ¿Y José Luis Fernández? Sí, yo creo que estuve con él un par de veces, sobre todo en la época, bueno, cuando era director del gabinete de presidencia, en la época de Zapatero. Es decir, por aquello de filtrar algunas reuniones que tuvimos una reunión con el presidente del gobierno y él fue el intermediario con el que nos recibió y acompañó. Y algunas veces cuando en aquella época pues alguna protesta ya hicimos lo más cerca que te dejaban de Moncloa, al final era el que salía a recibirte y a poner un poco de paz y orden y tranquilidad. Largaitas, sí señor. Este tipo de cosas son las que pasaban. Ese fue, y siempre fue un hombre amable y siempre con cintura, ¿no? Porque cuando a veces este tipo de situaciones que pueden ser más o menos tensas, te puede venir por parte de cualquiera algún exaltado, ¿no? Y sí que tengo que recordar de él que era un hombre que imponía calma o transmitía calma, ¿no? Y a mí, lo que decía Luis, me parece que con independencia de la adscripción política se reconozca a una persona que está haciendo un servicio público a la nación, por parte de todos, me parece que eso es muy loable y debería hacerse más veces, ¿no? Es decir, no se puede... Sí, no, lo digo de verdad, porque al final... Es verdad, tienes toda la razón. Puede tener la elección que tenga, ¿no? Pero desde un lado o desde otro, al final se está haciendo un servicio al país, ¿no? Y a los ciudadanos. Entonces me parece que eso se reconozca y sobre todo cuando ha sido una persona que no ha estado nunca, digamos, en la primera línea. Siempre ha estado un paso detrás, ¿no? Y a mí me parece que esta gente que está un paso detrás y que contribuye de alguna manera a la estabilidad, porque yo creo que era buena parte de su rol, me parece que es importante que se le reconozca, ¿no? Pues mandamos un saludo muy cariñoso, muy afectuoso, un abrazo a la familia, naturalmente a los amigos y al resto de los compañeros del Partido Socialista tras el fallecimiento de José Enrique Serrano. Son las 10:14 horas antes en la Comunidad Canaria, mientras que todo esto sucede, lo que no parece que se vaya a llevar, naturalmente en vida, es el reconocimiento de todos los partidos políticos. Me refiero en este caso al exministro Ábalos. Ayer, concretamente, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, con el teniente coronel Balas, por cierto, del que hablaremos naturalmente dentro de unos minutos, perseguido, entre comillas, parece ser, por Leire, la periodista y socialista, pues estuvieron casi 10 horas registrando. Han sacado de allí pues todo lo que han podido. Teléfonos móviles, ordenadores, alguna que otra documentación. Todo esto, Luis, yo creo que acerca muy mucho a José Luis Ábalos, probablemente al banquillo de los acusados, ¿no?
Hombre, es muy posible. La verdad es que desde que estalló el escándalo, primero con el amigo Koldo, el amigo quiero decir el señor Ábalos, no, no mío, sí creo que no nuestro. Sí, matízalo que nunca se sabe. Nunca se sabe. En este caso tampoco he tenido yo relación personal. Bueno, yo creo que efectivamente avanza muchísimo y todo lo que va saliendo pues resulta bastante incriminatorio. Hombre, sorprende un poco que muchos meses después, se vaya a su casa de Valencia. Y al parecer, lo que yo he leído o oído por ahí, lo motivan dos cosas. Unas nuevas grabaciones que aparecen de Koldo diciendo que efectivamente había habido mordidas y se las había llevado el exministro Ábalos. Y otra, el hecho de que al parecer Ábalos ha trasladado a Valencia una serie de cajas con material. Entonces, bueno, pues en vez de haberlas intervenido en Madrid, pues ahora resulta que se van a Valencia a hacerlo. Bueno, vamos a ver qué da de sí. Por cierto, es curioso porque ligado a esta operación, o dentro de esta misma operación, parece que se entra en una empresa por Pamplona, una pequeñísima empresa, y que curiosamente al frente de esa operación en concreto está el teniente coronel Balas, ¿no? Tan citado últimamente en los medios por la señora esta, ¿no? La Ley y compañía, ¿no? Bueno, vamos a ver qué sale de ahí. Parece ser que la instrucción que se da es que pudiera haber datos incriminatorios. Es una pieza secreta, por otro lado, y desde luego, si yo fuera Ábalos, que no lo soy, pues estaría muy preocupado porque evidentemente las cosas avanzan y en ningún caso avanzan a su favor, según parece. ¿Y la sensación que tiene Juan después de este registro de casi 10 horas del domicilio del exministro José Luis Ábalos? Bueno, las horas del registro no son muy relevantes porque, como decía el propio Ábalos, es que tengo muchos libros. A ver, han pasado, la cuestión es qué tipo de libros. ¿Qué tipo de libros? No había, al parecer la información que ha trascendido es que no había libros de contabilidad ni papeles de esa naturaleza. Lo único que se han llevado volcaron los teléfonos y se llevaron unos discos duros para clonarlos esta mañana y devolvérselos, ¿no? Pasados estos meses es difícil que Ábalos tenga algún tipo de documentación. Por ejemplo, no han encontrado dineros y estas cosas que suelen aparecer en los registros, ¿no? Pero yo creo que si se produce ahora, después de tantos meses, es porque hay un nuevo informe circulando por ahí, como decía Luis. No sé si es el informe que se esperaba de Cerdán u otro parecido, que aporta nuevos datos. Entonces van a buscar, y por esto aparecen las empresas que comenta Luis, ¿no? Porque en este nuevo informe hay alguna grabación que ha aparecido en la que Koldo pues hace de las suyas, hace de Koldo, y probablemente, pues bueno, como decía Luis, mientras Koldo haga de Koldo, pues a Ábalos le irá mal. Esto no tiene más tutía, y el problema es que arrastrará pues a más gente detrás de él, porque ahí ha habido una serie de tropelías, desde las sobrinas hasta las empresas, pasando por los puestos de trabajo y estas modernísimas cosas del asunto, pues que tienen mala pinta. El propio Ábalos decía ayer resignado, no, si yo ya he sido condenado, o sea que no parece el hombre que tenga muchas esperanzas de salir de esto. ¿Y José Luis Fernández? Bueno, a mí lo del registro es que me he recordado lo de Gila, ¿no? ¿Es el enemigo? Pues que vamos, ¿no? O sea, es decir, después de, ¿cuántos son? 10 meses llevamos ya, o 8 meses pedaleando. 8 meses, ¿no? Bueno, si ha querido destruir pruebas, ha tenido tiempo. Sí, pero solo han pasado 4 días desde que recibió el juez el informe. Sí. No es que haya ido lento el juez, sino que no tenía el instrumento para hacer el registro. Bueno, lo que pasa es que al final de este tipo de situación, digo, se nos escapa que después de 8 meses, hombre, los papeles no se tienen por ahí. Es decir, que esto iba a decir lo de la policía, no es tonta, de un cigarro y dice, aquí han fumado, ¿no? Pues todo lo mismo. Que hay colillas de aquel. Vamos a ver, o sea, lo que sí parece que lo novedoso de todo este asunto tiene que ver con que ya no es el tema solo mascarillas y las comisiones que puedan ser gestionadas en torno a las mascarillas, sino estamos hablando de posibles mordidas o situaciones relacionadas con empresas.
parte de esas empresas se sitúan en Navarra y eso parece que guarda relación o puede guardar relación con el tema de Salto Cerdán o no. También hay que recordar Córdoba, Cerdán, la situación navarra está por ahí flotando. Yo creo que tiene que ver más con eso y por tanto se abre otro melón al señor Ábalos más allá del ámbito de mascarillas, sino que puede haber en el ámbito de su gestión en el Ministerio de Transporte, que es habitualmente, Fomento, Transportes, siempre son los que han manejado más presupuesto. Bueno, y luego a mí lo que me sigue siendo potente, que estos días a raíz de esto hemos vuelto a escuchar algunas de las palabras, ¿no?, de Ábalos en su discurso defendiendo la moción de censura, hablando de la decencia y hablando de muchas cosas, ¿no?, que habitualmente pues no parece que se estén aplicando, y siempre lo digo en condicional. Bueno, me parece que vamos a ver lo que da de sí todo esto, pero yo creo que poca chicha van a encontrar, ¿no? Otra cuestión distinta es que a partir de hoy en día con los rastros informáticos y el resto, o sea, todo aquello que haya tenido una parte relacionada con cuestiones, digamos, informáticas, telemáticas, que estén en la nube, es muy recuperable, ¿no?, por la gente experta en esta materia, ¿no? Entonces, no es tan fácil como el papel que se destruye y no queda nada. Aquí siempre queda rastro, ¿no? Bueno, pues estaremos evidentemente muy pendientes de todo lo que vaya sucediendo en torno a las presuntas corruptelas de exministros, de exmiembros del Partido Socialista, miembros del Gobierno, el seguimiento que se está haciendo concretamente del número 3 del partido, de Santos Cerdán, concretamente al que nuestros analistas acaban de aludir en relación con Navarra, con ese hilo conductor que puede también levantar ampollas en el seno del Partido Socialista. Son las 10:21, vamos con una última hora. Un borrador de la Ley de Universidades de Madrid plantea multas de hasta 100.000 euros a manifestaciones no autorizadas. Bueno, ahora hablamos también de este asunto. Antes permítanme que salude a Juan José Pascual, que nos da los buenos días y nos desea un feliz miércoles, cosa que hacemos naturalmente también desde aquí, desde este Estudio 1 de Click Radio TV, a todos los que se incorporan, se acercan a nosotros a través de Facebook o a través de cualquiera de las plataformas en las que estamos. Por cierto, les recuerdo 696-86-5228, el teléfono en el que ustedes nos pueden dejar un mensajito de voz en el WhatsApp. Nuestra compañera Marta García Oliver nos lo hace llegar e inmediatamente se lo trasladamos a Luis Peiro, a Juan Berga y a José Luis Fernández, nuestros analistas del día de hoy. Hoy, hablando de esta jornada, se produce una situación absolutamente inédita y es el paro de jueces y fiscales contra la politización de la justicia, Luis. Sí, bueno, la única duda es, por mi parte al menos, es saber o ver las imágenes de si esta vez también con toga. A mí, sí, me parece una auténtica perversión. Pero bueno, dicho lo cual, es una pequeña anécdota. Es evidente que la carrera judicial no se lleva bien con este gobierno, o al revés, si queréis lo ponemos al revés, este gobierno con la carrera judicial. Bien, es verdad que no hay unanimidad y hay asociaciones que no se van a unir, y me da mucho la impresión, con independencia de cómo sea esta reforma, cuidado, me da mucho la impresión de que este mundo de la justicia es muy cerrado. Es una especie de coto en el que ellos quieren dictar sus normas. Al fin y al cabo, lo que salga del Congreso, que no sé lo que será, es una ley y por lo tanto quizá deban aplicarla, cosa que a veces no les gusta. En cuanto a las medidas concretas, pues hombre, hay cosas que, bueno, es muy discutible. Por ejemplo, la reforma del estatuto fiscal, en el sentido de que sea el fiscal el que instruya los casos y no los juzgados que lo tramiten. Es una discusión vieja, pero que parece que está muy amparado por el derecho europeo. Y luego hay otra serie de datos de acceso a la carrera judicial. O sea, la propia estabilización de las plazas, ¿no? Por ejemplo, que ese es uno. Claro, el concurso de méritos, que es ahí, entre otras cuestiones, donde está la clave de todo esto. Bueno, parece que está la clave, porque hay otros detalles, ¿no? Hombre, claro, en principio que haya una serie de becas para que con el salario mínimo los aspirantes a la carrera judicial puedan costearse sus estudios, sus oposiciones, pero a mí tampoco me parece tan mal. El problema parece ser que uno de los graves problemas es la llamada Comisión esta de Ética de la Justicia, en la que se pretende incorporar gente elegida por el Congreso y el Senado, no en su mayoría, pero unos cuantos, ¿no? Y también el que se dé
entrada en la carrera judicial a juristas con más de 10 años. Estoy haciendo un resumen muy alocado, no soy experto, lamento que no esté armando, pero bueno, es una batalla que ya se viene, es decir, no es la primera vez que este gobierno tiene problemas con la justicia y evidentemente desde el punto de vista de una parte de la judicatura y por supuesto de la oposición, pues eso, la frase es muy clara, ¿no? Intentan llenar la judicatura de condes cumplidos y Álvaro García Pelayo. Bueno, es una discusión, vamos a verlo. Juan, estás muteado. Ahora sí. Es para evitar los mistoses y esas cosas. Estupendo, muchísimas gracias. A ver, yo siempre con esto me pasa como cuando los sindicatos hacían huelgas de 4 horas, es decir, digo, 4 horas igual el capitalismo tiembla, ¿no? 10 minutos, igual el mundo se hunde por 10 minutos de jueces enfadados, ¿no? Bueno, tampoco es que hayan tomado una decisión muy drástica. Yo supongo que esto irá peor, o sea, que irá escalando, tengo la impresión. Y luego es verdad que, primero, se puede tener un modo, los dos temas de fondo que hay ahí, ¿no? Se puede tener una instrucción de fiscal, como ocurre en muchos países europeos. Por cierto, hay que decir que en ningún país europeo la instrucción la lleva solo el fiscal, lo hace por delegación de un juez y hay un juez de control en todos los países. Es decir, la legislación, que eso queda muy ambiguo al parecer en la actual propuesta, y también queda raro que sea este momento donde hay tanta controversia y tanto conflicto entre fiscales y no fiscales, letrados y no letrados, etcétera. Pues no sé si es el momento de que Bolaños impulse ese cambio, ¿no? A veces las cosas, por muy buenas que sean, pues hay que elegir el momento político adecuado. Este es muy contaminante como para modificar la justicia, y desde luego lo que sí que está muy oscuro es que sí se abren caminos, no juzgo voluntades, pero sí se abren caminos de señalar, de poner a dedo jueces, ¿no? Y esto no es una cuestión de becas, porque los que han sido jueces, sus familias se han pagado toda la vida esos 4 o 5 años de preparación, que hacen falta, a veces menos, y lo han conseguido. Es decir, el problema de las becas es la universidad, no la preparación de la judicatura. Pero más allá de esto de las becas, lo que está en juego es esa posibilidad de ir colocando a personal en la justicia por voluntad política. Yo creo que eso no es lo que más irrita, ¿no? Y José Luis, ¿qué impresión tiene en relación con este asunto? Pues hombre, yo comparto una de las cosas que ha dicho Juan, que es el momento, la oportunidad, ¿no? Es decir, tal con la que está cayendo en esta relación entre, vamos a llamar compleja, entre el mundo del gobierno o incluso y buena parte de la judicatura, pues hombre, entrar con unas modificaciones del acceso a la carrera judicial y una regulación de la carrera fiscal, o cómo se interpreta, pues a lo mejor no es el mejor momento, ¿no? Es decir, cuando el señor Bolaños, pues prácticamente en alguna declaración está cuestionando o está cuasi acusando de prevaricación a algunos de los jueces, ¿no? Cuasi, vamos a dejarlo así. Por el señor Bolaños, alguno del gobierno ha dicho cosas que a lo mejor no ayuda tampoco a enfriar ese estado de ánimos. Entonces, a mí me parecen dos cosas, ¿no? Es decir, una cuestión es el acceso a la carrera judicial. Bueno, a mí me preocupa, ¿no?, que esto pase como ha pasado en otros estamentos, seguramente no tan relevantes, ¿no? A mí lo que me vino a la cabeza cuando vi esto por primera vez era lo que pasó en su día, por ejemplo, con los directores de los colegios, ¿no? Que había un cuerpo de directores, se quitó el cuerpo de directores, se colocaron directores y después se estabilizó el cuerpo de directores. Hablamos de la inspección educativa. Se quitaron se cargaron las oposiciones, se llevó por concurso de méritos y cuando estuvieron cubiertas todas esas plazas, se volvió a consolidar la figura del cuerpo de inspección. Bueno, entonces, es que esto ya lo he visto muchas veces, entonces me da la impresión de que esto viene por el estilo, ¿no? No hace falta, digamos, los 4 años de currarse de la oposición, bueno, por méritos, capacidad, 10 años, venga. Se coloca, y una vez que estén colocados ya estabilizamos esa situación.
es que, como ya lo he visto en otros cuerpos y en otros ámbitos de la administración, me preocupa que esto sea así, ¿no? Porque al final queda muy feo, ¿no? Digo, más allá que todos podemos recordar el famoso cuarto turno, que en su día se abrió, etcétera, ¿no? Bueno, a mí no es lo que más me ilusiona, ¿no? Y luego este tema de las becas, pues hombre, no lo sé, es decir, a mí tampoco me parece ni bien ni mal. Lo que sí te digo es que no es cierto que todo aquel que llega a la judicatura sea de familia bien y con recursos, porque no es verdad. No es verdad. O sea, recordando ahora mismo de 2 alumnos que yo tuve en la Vallecas Profunda, el Puente Vallecas, vamos, o sea, no del ensanche que entonces no existía, y que han llegado a ser magistrados, y incluso han tenido puestos relevantes, ¿no? Y no eran especialmente gente con recursos, sino gente muy, y pongo varios muy humilde, ¿no? Bueno, pues currantes de Vallecas, su familia de toda la vida, ¿no? Bueno, pues esto me parece que es un poco... Y luego me preocupa el tema de que los fiscales sin más garantías instruyan. Sobre todo porque si es verdad que en algunos países, o buena parte, esto se da mucho en el mundo anglosajón y en buena parte de Europa, no sucede lo que sucede en España respecto al nombramiento de la carrera fiscal y la dependencia jerárquica de la fiscal, y sobre todo con respecto al gobierno, ¿no? Entonces todos recordamos las palabras de Pedro Sánchez, de quién depende el fiscal general. Pues esto. Pues ya está. Entonces, mientras que en España eso no lo tengamos claro y no garanticemos la independencia en el acceso a la carrera fiscal y sobre todo al nombramiento del fiscal general del Estado y por tanto en la jerarquía de esa figura, pues me preocupa, ¿no? Y sobre todo me preocupa que se vaya a poner límites que habría que ajustar y afinar a todo el tema de la acusación particular, ¿no? Que en muchos casos es la que ha hecho posible, pues por ejemplo, sentar a un dangarín y ser condenado, o que el rey emérito prácticamente tiene que salir un poco corriendo, o distintas otras entidades u otros personajes que han sido sentados en un banquillo a partir de un inicio de un proceso motivado por la acusación particular o por la acusación popular, con independencia de quién la ejerza, O sea que me parece que este tipo de cuestiones son importantes. Bueno, pues a las 10:32, si me permitís, vamos a hacer una ligerísima pausa porque Adriana Rojas tiene una última hora. Estados Unidos y China alcanzan un acuerdo marco para reactivar la tregua comercial a raíz del Consenso de Ginebra. Bueno, pues parece que poco a poco, pasito a pasito, van a intentar ponerse de acuerdo las dos principales potencias económicas del mundo. Estamos con el asunto del parón judicial de jueces y fiscales, en este caso contra la politización de la justicia y también, sobre todo, contra lo que llaman la estabilización de plazas y su proceso, el proceso con el que determinadas asociaciones de magistrados no están de acuerdo. Mientras que todo esto sucede sin abandonar el asunto vinculado, en este caso a la justicia, el fiscal general está a 5 minutos de ser procesado y de sentarse en el banquillo, Luis. Sí, eso parece, ¿no? De todas formas, me vais a perdonar, a mí no me sorprende nada. Yo he visto las primeras autos del juez Hurtado, tenía muy claro que esto iba para adelante, como dice uno de los inspiradores de todo este embrollo, por cierto. Ese, por cierto, también sale de Rositas, es un servidor ejemplar, servidor público, etcétera, etcétera. Bueno, es un caso nuevo, yo creo que es el final, uno de los estadios finales de la batalla entre el Supremo y el Gobierno. Me parece que tiene mucho que ver todo ese mar de fondo. Y luego yo sigo pensando, y creo que no soy yo solo, que bueno, hay una serie de cosas en ese auto que sorprenden muchísimo, ¿no? Yo ya entiendo que no tiene que estar probado lo que el juez de instrucción diga para iniciar el proceso de ponerle en el banquillo. Se habla de que tienen que ser indicios reforzados, pero a mí me gustaría saber dónde está el indicio reforzado. Y el fiscal general del Estado supuestamente filtró todo siguiendo instrucciones de presidencia del gobierno. No sé dónde está el indicio reforzado en ese aspecto, como tampoco entiendo muy bien por qué se cita, por cierto, con un gran esfuerzo de las defensas, porque el juez instructor no quería que pasaran por allí, pero por qué se cita a 4 periodistas que rompen teóricamente todo lo que el juez Hurtado preveía en cuanto si había secreto o no secreto, con independencia de que se filtrara o no.
Y bueno, al final se dice que esos periodistas, pues nada, han comparecido como testigos, han dicho cosas contrarias a las que mantenía el juez en el auto, pero no les da validez. Y lo curioso del caso es que, dado que han comparecido como testigos, un testigo está obligado a decir verdad. Luego, si no han dicho verdad, había que emitir una pieza separada sobre ellos, y no se hace así. Cual, insisto, yo creo que esto es crónica de un juicio anunciado, es una situación inédita, y para mí es el fondo de la gran pelea entre el Supremo y este gobierno, que viene de los indultos para acá. ¿Y Juan? Bueno, yo voy a empezar por otro lado. Es decir, a mí imputación, dimisión, ya sí me lo aprendí yo. Quiero decir, aquí ha habido juicios que han durado 10 años, gente que tuvo que dimitir porque esa era la tesis de la izquierda y de la izquierda en el gobierno. Y yo, independientemente de lo que diga el auto del juez, que podemos discutir, como dice Luis, sus contenidos, si este señor ha sido imputado, debía haber ya dimitido. Si este señor va a juicio oral, debería dimitir. Y entonces, ahora resulta que el señor Bolaños ha declarado inocente al señor fiscal general. Entonces, esto no puede ser. El gobierno no puede declarar inocente a un imputado por la justicia. Lo siento, las cosas no funcionan así, y como no funcionan así, son imposibles. Y a mí me parece que todo lo que se está moviendo alrededor del fiscal general y de su mantenimiento y de su resistencia es poco potable. Dicho esto, pues ya veremos si los magistrados del Supremo confirman o no confirman la filtración. Que fue el asunto oscuro, a mí no me cabe ninguna duda. Es decir, no me cabe ninguna duda, pero oscuro por parte de la señora que llama al diputado madrileño, el diputado madrileño que se va al notario, que no se fía de que ese documento no haya sido una filtración, que lo del País y los periodistas de la SER pues no acaban porque están protegiendo sus fuentes, entonces no pueden darle datos en fin, todo esto es muy oscuro. Pero lo cierto es que hay un juez que, por bronca o por no bronca, ha decidido que este señor tiene que ir a juicio oral. Y ahora veremos si alguna acusación consigue alguna defensa, consigue pararlo. Y si no es así, pues tendrá que ir a juicio. Y si va a juicio, tiene que dimitir. Porque la sorpresa no es, porque yo estoy de acuerdo con Luis, que esto se veía venir. Ahora, la sorpresa no es esa, la sorpresa es que no haya nadie que diga, oiga, usted debería marcharse. Y José Luis tiene la misma sensación que Juan en este caso, debería haber dimitido el fiscal general, era la crónica de un juicio de un banquillo anunciado. José Luis. Yo creo que la cuestión es esta, es decir, nosotros también siempre decimos que cuando se imputa a alguien, pues precisamente para no corromper, para dejar limpia la institución en la cual representas, dimites, te preparas tu defensa y se acabó la historia, ¿no? Es decir, que no tiene más. Y todos hemos visto cantidad de ejemplos son como en el ámbito político ha habido más de una dimisión a través de una imputación, y en muchos casos después se ha visto que no ha habido ninguna condena, ¿no? Bueno, pues ya está, esto es lo que pasa y viene siendo práctica habitual. Bueno, más allá que alguna gente después o algún partido político en su interno, salvando las distancias, por mantener la similitud, es la apertura del juicio oral quien, de alguna manera, implica realmente esa dimisión. Hombre, si al final se consolida y se abre juicio oral, tendría que dimitir, ¿no? Es que no tiene lógica, ¿no?, que el fiscal que tiene que acusar a la persona que se va a sentar en el banquillo lo ponga el mismo que está acusado, ¿no? Dice, bueno, o sea, esto es un poco esperpento, no hay precedentes en ningún sitio que esto sea así. Yo ya no entro a valorar pero aquí me parece que hay un hecho que es muy notable, ¿no? Es decir, el que el secretario general del Partido Socialista de Madrid se vaya, pasado unos meses, al notario y lo que aparezca ahí sea todo el cronograma de actuaciones, cuándo le llega o no le llega, y por si acaso él entiende que puede haber una filtración y lo que hace es cubrirse las espaldas. Bueno, pues ahí podemos tener a partir de ahí todo lo que es los ítems, los tiempos y en qué momento se producen o no. Yo ya no entro a juzgar si la veracidad, si es un defraudador el novio de Ayuso o no lo es, etcétera. Digo, porque eso será otro juicio, pero aunque lo fuese, que tendrá que ser juzgado y condenado en su caso,
no se pueden revelar los datos de una persona particular, sea quien sea. Y esto es lo que está. Y ese es el posible delito que está ahí, que es una cosa muy grave y que se ha hecho por una autoridad como es el fiscal. Bueno, pues hombre, y también a mí, yo no soy experto en judicatura, ¿no? ni en leyes, pero hombre, que haya un magistrado del Supremo que supone que algunos conocimientos de ley tiene, está en el Supremo, no es un juez que acaba de llegar, vea que hay indicios razonables para esta situación, bueno, pues tranquilidad y buenos alimentos. Lo que a mí me parece que lo que no puede ser, un poco lo comentaba Juan, decía, oiga, que Bolaños ya diga que de alguna manera es inocente, ya sea el que da la sentencia o que algunos miembros o la portavoz del gobierno diciendo prácticamente, acusando al juez de prevaricación, diciendo que es que no hay pruebas, que no hay, oiga, que no engañen ustedes a la opinión pública, que no hay que probar nada para abrir apertura de juicio oral, las pruebas en el juicio, porque si hay pruebas evidentes, directamente caminito de Jerez. Muy bien, 10:40, hora antes en la Comunidad Canaria. Esta es la Click Tertulia y esta es la última hora. El PP se moviliza para evitar un choque de modelos de Ayuso y Moreno en su Congreso. Bueno, pues esta es una noticia que desde luego vamos a seguir y la seguiremos muy, muy de cerca porque ya lo hemos comentado aquí, ¿verdad, Juan? En alguna oportunidad. Especialmente es un asunto que yo he sacado a colación, que he puesto encima de la mesa en la Click Tertulia en algún momento, porque hay, desde luego, efectivamente dos modelos bien distintos. Un modelo, el de Moreno Bonilla, digamos, mucho más próximo al de Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular, que el que plantea la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y hablando de Madrid, por cierto, la justicia da la razón al Partido Popular y obliga al Gobierno de España a abrir una investigación sobre el supuesto conflicto de intereses de su propio presidente al impulsar el rescate de Air Europa y del resto de empresas del grupo tras pedírselo expresamente su mujer, mientras Begoña Gómez recibía ingresos procedentes de la compañía. La Oficina de Conflicto de Intereses, por tanto, tendrá que investigar si Sánchez actuó como debía en el rescate de Air Europa. Una más, Luis. No, pues sí, una más, evidentemente. Vamos a ver qué sacan. Es decir, hasta la Unión Europea ha avisado eso. Y ahora resulta que Begoña Gómez recibía dinero ¿de quién? ¿De Air Europa? Hombre, me parece un poquito fuerte, sinceramente. Pero oye, adelante con los faroles y sigamos con la historia. Yo entiendo que le viene muy bien ahora eso al Partido Popular. Ha tenido unos días fatales con el señor González Amador y esta gente. Y bueno, pues nada, que siga la justicia. Seguimos con la historia. Me da la impresión que ahí poco tienen que rascar, pero bueno. Y luego esa afirmación de que ni más ni menos que la mujer del presidente del gobierno ha recibido dinero directo de Air Europa. Bueno, por favor. Pero vamos a ver a qué esperan inmediatamente. Al Supremo y a lo que haga falta. Me parece... Bueno, siempre hay jueces y siempre hay intereses en la Comunidad de Madrid que le vienen muy bien estas cosas y sobre todo pues resarcirá de algunos reveses judiciales a la señora presidenta. Muy curioso, por cierto, son los dos estilos y muy curioso la actuación de esta señora últimamente. Juan, en relación con este último asunto relacionado también con la judicatura. El asunto de Air Europa está en los tribunales, o sea que los tribunales dirán. Yo no confío. A ver, la comisión esta de conflicto de intereses ya se pronunció en su momento diciendo que todo era bello y hermoso, o sea que volverán a decir lo mismo. O sea, no le veo mayor interés. Lo que pasa es que tiene su gracia. Que no haya sido el propio, si yo lo tengo tan claro y soy el presidente del gobierno, hubiera tomado la iniciativa yo, en lugar de esperar que me empujen, ¿no? Es decir, a ver, todo lo que rodea a ese mundo se está poniendo muy turbio, hay que reconocerlo, y bueno, pues es normal que la oposición, incluso algunos que no son de la oposición también, ¿verdad? Pues es normal que tiren de algún hilo para ver qué es lo que ha pasado ahí, porque han pasado cosas. Y es verdad que ya lo único que nos faltaba es ver la sombra de Villarejo volando sobre todos esos asuntos. Ya nos tranquiliza a todos muchísimo. Date tú. Todo llega. José Luis. Bueno, yo no sé, esto va a tener poco recorrido, ¿no? Pues este tipo de comisión al final, bueno, yo creo que sí para muy poquito, ¿no? Yo creo que no tiene que ver tanto con Air Europa como tal directamente, que yo creo que el tema del rescate está por otra vía,
sino como con aquellas aportaciones que pueden hacer algunas de las empresas del grupo, de Globalia, Guacalú y todo este tipo de historias, o algún tipo de financiación de manera indirecta hacia la cátedra, o recibía algún tipo de financiación, no a nivel personal, sino para alguna de las actividades que hacía. Si fuese a nivel personal, la cosa cambiaría bastante y habría que actuar de manera distinta. En todo caso, como la cuestión es si se hace referencia a Pedro Sánchez y no a la mujer, es decir, si había una intermediación de él en función de que su mujer recibía algún beneficio. Entonces, al final yo creo que esto no va a ser nada fácil, ¿no? Es decir, bueno, pues ya está, es un entretenimiento más, que estamos en el juego político de todo este tipo de situaciones, ¿no? Pero yo creo que eso no, me parece a mí que no va a tener mucho recorrido. Pero déjame que diga una cosilla, antes se me olvidó, con el tema de los uniformes que decía antes Luis al principio, de los jueces. Las togas. Digo, como manifestante en muchos casos, hombre, siempre que hay una cosa de carácter corporativo, la gente va con el uniforme, ¿eh? Cuando se manifiestan los bomberos, la Guardia Civil, los sanitarios, el ejército, la Guardia Civil lo tienen expresamente prohibido. Bueno, pues nada, a las 10:46 hay muchos otros asuntos sobre la mesa, un día desde luego muy complicado, en este caso concretamente para el Gobierno, para el Partido Socialista y para sus socios que están recibiendo por todas partes, aunque todo tiene un recorrido, el recorrido que quiera darle o que pueda darle la justicia en relación con la búsqueda de pruebas ante las presuntas corruptelas que van apareciendo de uno y otro lado. Me vais a permitir a esta hora, le voy a pedir a Adriana que nos dé una última hora, pero os voy a plantear una pregunta. Hombre, necesitaríamos 3 horas para que me la contestarais. Y es una pregunta además de carácter global, de carácter general. Bueno, antes de nada, Adriana, última hora. AENA logra un acuerdo con la Generalitat para ampliar el Prat por 3.200 millones. Bueno, pues otro regalito. En este caso, 3.200 millones. Hay días que nosotros aquí no lo ganamos. Bueno, yo creo que llegará el momento en el que efectivamente podamos hablar de esas cantidades aquí en la Click Tertulia. Bien, estábamos diciendo, claro, el Partido Popular e incluso algunos miembros del Partido Socialista están reclamando el adelanto electoral. Es más, incluso Paje ha llegado a decir: oiga, adelante usted las elecciones, pero por favor no las haga coincidir con las municipales y autonómicas. No vaya a ser que incluso perdamos Castilla-La Mancha con todo el poder del Partido Popular que ya está reflejado en 13 comunidades autónomas en España. Bien, la cuestión es, conociendo a Pedro Sánchez, Luis, esto del manual de resistencia debe tener en la cabeza algo previsto para intentar permanecer en el poder. Ya ha anunciado en la conferencia de presidentes que la legislatura llegará hasta el 27, que se va a cumplir toda la legislatura, que no va a adelantar las elecciones. Pero ¿estará dándole alguna vuelta a algo, en fin, no sé si de tipo maquiavélico, pero sí de tipo de resistencia, resiliencia político para intentar volver a presentarse a las elecciones en el 27, Luis? Bueno, vamos a ver quién era aquel de la bola de cristal y todo eso. Uh-huh. Yo hay un dato. Pedro Sánchez, ya sabéis que le gusta mucho el baloncesto, ¿no? Sí. Jugó un rato y tal. Y mira tú por dónde el otro día acabé yo en un partido de baloncesto de mis estudiantes de toda la vida. Y me sorprendí de repente. Que no conseguís. Nada, un desastre. De las mejores cosas que he hecho en mi vida es no ir a todos los partidos. Y de repente volví y me sorprendió una cosa muy curiosa, y es que en los electrónicos y en esas pantallas que hay en el centro sobrevolando la cancha, de repente, en algunos momentos, aparecía la palabra ruido. Y aparecía un jugador del Estudiantes que en ese momento necesitaba el apoyo del público, se supone, según el sticker, que hacía así: ruido. Bueno, todo este rollo os lo suelto a raíz de que yo pienso que eso es lo que tiene en la cabeza el presidente. Es decir, ruido. Me están haciendo ruido para impedir algo que yo he conseguido legítimamente, que es tener mi legislatura, y por lo tanto son 4 años y yo voy a hacer lo imposible para que sean 4 años. Y de hecho no solo está actuando y gobernando a su manera. Hoy en la sesión de control pues ha citado una serie de cosas que han hecho, porque se cumple el 7º aniversario, me parece, desde que llegó al poder, y tal. Él cree que está gobernando y luego está potenciando una fase
que yo creo que es el primer presidente del gobierno que la explota tanto, que es la trayectoria internacional. Se pasa la vida en temas que le vienen muy bien, por cierto, le vienen muy bien, nos viene muy mal a todo el mundo, lo de Gaza o lo de Ucrania, pero él está en la primera línea con estas historias y tal, ¿no? Y yo creo que eso es lo único que tiene en la cabeza. Yo creo que no tiene nada pensado para el 27, si va a ser el candidato o no. Lo que sí es cierto es que con su andadura y con su forma de actuar y la gente que se rodea y tal, pues hombre, no parece que en el supuesto de que él pensara que esta vez no me conviene presentarme, hubiera un sustituto. No parece. Es verdad que en el PSOE esto de los segundos ha salido muy mal, siempre muy mal. Y este no sería el primer presidente o el primer secretario general que le pase eso, ¿no? Pero yo creo que en su cabeza está R que R y sigue pensando que todo lo demás, pues como en el partido, ¿no? De baloncesto es ruido, que sigan, que yo pienso seguir. Y después, pues yo creo que no lo sabe ni él. Vete tú a saber si no tenemos una semana de reflexión con carta a los ciudadanos, ¿no? O sea que, y bueno, es verdad que mientras tanto inquieta mucho. No sería la primera vez. Claro, y no, es una innovación de este presidente, bueno, ¿no? Sí. Y, claro, Juan, y pone muy nerviosos termino ya. Y es verdad que pone muy nerviosos a algunos varones, ¿no? Especialmente Page, que no le gusta nada tener que llevarse los golpes de la nariz de toda la gente que quiera dársela a Pedro Sánchez por persona interpuesta, por decirlo de otra forma, porque hay frases mucho peores, mucho menos adecuadas para estas de la audiencia. Pues lo dicho, Juan, conociendo al presidente, conociendo el famoso manual de resistencia y que se echa a la espalda o que le da un poco lo mismo absolutamente todo, ¿tú consideras que está preparando alguna cosita que sorprenda a los españoles para continuar anclado al poder? Bueno, voy a aprovechar este minuto de gloria. Para dar mis condolencias al presidente del Estudiantes, que es amigo mío y antiguo conmilitón. Oye, pues a ver si hace otra cosa, caramba. Nunca entendí por qué se metía en ese lío, pero en fin. Ni él, yo creo. Sí, ni él tampoco. Pero aprovechando el símil baloncestístico, digamos que estamos en el minuto de la basura. Minuto de la basura, sí. Entonces, como Luis sabe, en el minuto de la basura es cuando más suciedades se cometen. Es decir, el resultado da lo mismo. El resultado a lo mismo, por lo tanto ya es el momento de los codazos, de las zancadillas, de los agarrones y estas cosas, ¿no? Y yo creo que esto es lo que nos espera hasta que acabe la legislatura. Desde luego, si se convoquen en fecha o se convoquen antes, el candidato va a ser Pedro Sánchez, de eso no me cabe ninguna duda. No está el Partido Socialista en condiciones, bueno, no sé si está el Partido Socialista siquiera, pero desde luego en condiciones el partido que hay ahí de buscar otro candidato, imposible. No. Además, Sánchez no lo permitiría. Y luego, ¿qué puede hacer Sánchez? Hombre, yo creo que Sánchez ahora mismo está en fase de silencio hasta que escampe, a ver si pasa este ruido que decía Luis, que no va a pasar. Tiene que esperar a que se produzca. Ahora mismo todo esto que está ocurriendo en el PP es un calentamiento del Congreso, habrá Congreso, subirán las encuestas y a partir de entonces Pedro Sánchez empezará a funcionar. Lo que sí espero de aquí a las elecciones, se anticipen o no, es un cambio de gobierno. Es decir, hay ya demasiados ministros silenciados. Es decir, Marlaska está muy sobreexpuesto y hay que poner a la chica esta nueva y que no va a cambiar. Pues si no cambia, los tendrá en silencio. Hasta la Margarita Robles no la pueden sacar porque le gritan los de Sumar. En fin, está en un momento, la de vivienda hace días que no sabemos de ella y solo tenemos a los portavoces autonómicos, a los candidatos autonómicos, que son los que pillan la foto y con poca gracia, hay que decirlo, ¿no? Así que yo no veo grandes cambios más que lo que resista nuestra paciencia. Bueno, a lo que iba fundamentalmente es que vosotros, que conocéis no solo el mundo de la política, sino también evidentemente al personaje del que estamos hablando, es decir, del presidente del gobierno, sabido todos y cada uno de los movimientos que ha hecho, no sé si estratégicos o de fortuna o, en fin, peleando contra todo lo que se le ha ido presentando. La cuestión es, insisto, conociendo al personaje, José Luis estará considerando alguna maldad, entre comillas, alguna cosita para volver a presentarse y para intentar mantenerse en el poder.
Desmutéate, por favor. Desmutéate que no te oímos. Desmutéate que no te oímos. José Luis, desmutéate que no te oímos. No, decía que no tengo una bolita para ver ese futuro, y si lo tuviese, pues seguramente me llamaría Pedro Sánchez. Oye, ¿qué has visto? ¿No? Es decir, que, pero no parece. Yo creo que este hombre va, coloquialmente hablando, va a su bola. Quiere decir que no, piensa en él y en su situación y en cómo consolida su posición. Yo creo que ahora mismo, además, el Partido Socialista no tiene una alternativa interna para nombrar un candidato. Por tanto, si hubiese un adelanto electoral en algún momento, aunque fuese unos meses antes, no lo estoy planteando un adelanto electoral en el 25, incluso a mediados del 26, ¿no? Sin llegar al 27, él sería el candidato, provocando él el adelanto. Si eso no es así, si vamos a agotar la legislatura, a lo mejor ya podría haber un planteamiento de decir, bueno, ya me aparto, ¿no? Y me busco, que yo creo que es algo que le ha estado buscado siempre y le gusta y le va a la marcha, que es una proyección más allá de España, es decir, en el ámbito internacional, que yo creo que es lo que ha estado jugando o buscando como una salida para su situación. Es que es muy complicado, ¿no?, lo de este hombre, es decir, porque todo le ha salido relativamente bien, ¿no? Ha aguantado, salió fuera de la Secretaría General, volvió a la Secretaría General, ha resistido contra viento y marea, contra viento y marea, sin la pandemia, la Filomena, vamos, es que le ha caído todo, desde el punto de vista, y ahí sigue, ¿no? O sea, dice, bueno, más allá, que a mí me parece que, bueno, pues es que dice una cosa a su contraria y no pasa nada, ¿no? Esto que decía Carmen Calvo, que habría que saber quién habla, ¿no? Si es el secretario general, si es el presidente del gobierno o si es Pedro Sánchez, ¿no? Esto es un lío en función de quién es el que habla. Entonces, yo creo que él no está en su ámbito el convocar o adelantar elecciones. Su intención está a acabar la legislatura, salvo que yo creo que hay algunas cosas que la hagan ya insostenible, y siendo bastante insostenible. Es decir, es muy difícil tramitar cualquier ley en el Parlamento, no es otro año más sin presupuestos, y habría que recordar lo que él decía, ¿no?, al señor Rajoy: si no tiene presupuestos, pues aplíquese el cuento, ¿no? Pues, es decir, pero es que da igual, esto es consejos vendo que para mí no tengo, ¿no? Es decir, que lo que venía haciendo sistemáticamente son situaciones muy insostenibles, ¿no? Es decir, vamos a ver qué pasa al final con la ley de amnistía, más allá de lo que diga el Constitucional. Europa, lo que ha dicho los letrados de la Comisión Europea, bueno, pues no tiene ningún valor realmente desde el punto de vista práctico, pero es un indicativo, ¿no?, de que algunas de las cosas que se plantaban ahí, pues hombre, en Europa nos están chupando el dedo respecto a esta situación, ¿no? Y entonces, a mí me parece que si no le acaba de encajar su intento de proyección como un gran dirigente internacional con el tema, va a aguantar, salvo que le salga algún chollito, coloquialmente hablando, un chollito fuera de España que pueda cogerlo, ¿no? Si no, eso no hay, eso no está en el mercado, ¿no? Es decir, el chollo post no existe, ¿no? Porque el ser presidente de la Internacional Socialista hoy no da para nada, eso no es, bueno, pues ya está, no. Entonces, y en Europa lo tienen un poco calado, con lo cual yo creo que aquí no tiene mucho futuro, ¿eh? Bueno, pues nada, estaremos muy pendientes. Quería hacer hoy esta pregunta casi retórica, y desde luego para que nuestros analistas, Luis Peiro, José Luis Fernández y Juan Berga, saquen la bolita de cristal. No se sabe por dónde saldrá todo esto, pero creo que es conveniente que de vez en cuando nos planteemos este tipo de situación, porque claro, en la calle casi todo el mundo interesado por la política, pues se pregunta, oiga, quiero decir que en las cafeterías, en los aperitivos y tal, pues la gente puede decir, bueno, con la que está cayendo y tal, el presidente ¿qué hará? ¿Se presentará? ¿No se presentará? ¿Adelantará las elecciones? Todo esto, de alguna manera, analizado por vosotros, que tenéis unos datos, un criterio y un análisis periodístico, yo creo que muy, muy interesante. Es conveniente que de vez en cuando lo hagamos aquí en la Clic Tertulia. Y a minutito y medio del final de este espacio de análisis, de información y de actualidad, una última hora. Picardo ultima con Lamy los parámetros finales para el acuerdo sobre Gibraltar antes de viajar a Bruselas. Bueno, esto no terminará nunca, es el cuento de nunca acabar, y más, y venga más, y venga más, y venga más. Yo creo que todo el mundo ya, los españoles, han perdido el interés, por lo que siempre fue, como recordaréis, el bastión, Gibraltar español. Bueno, yo creo que ya, dadas las circunstancias, da un poco lo mismo, salvo, evidentemente, llegar a acuerdos satisfactorios para nuestro país,
en relación con la presencia del Peñón en territorio español. Eso no cabe ningún género de dudas, aunque desde un punto de vista político o geográfico o como quieran los británicos nos hagan llegar. Bueno, nos vamos, no hay tiempo para nada más. Querido Luis, que se te dé muy bien el ensayo con la APM de la Navidad. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Por cierto, yo os planteo otra pregunta, hombre, para otro día, que hablemos también de otros temas, ¿no? Sí. ¿Qué va a hacer el señor Feijóo con la señorita Ayuso o la señora Ayuso en su congreso? Pues mira, ayer concretamente, ¿verdad, Juan? Hacerse fotos juntos. Bueno, Juan, que ya sabéis, me acompaña casi todos los días. Ayer precisamente puse sobre la mesa lo del Congreso del Partido Popular y las diferencias, entrecomillado, que puede haber entre no solo el modelo de elección del presidente, con el que tampoco está muy de acuerdo Isabel Díaz Ayuso, sino naturalmente este es un tema que, si queréis, el próximo miércoles hablamos de ello, pero de aquí al próximo miércoles tendremos oportunidad con el resto de los analistas, al que te puedes apuntar naturalmente, de hablar del Congreso y de hablar de las diferencias ideológicas, quizás, o de matiz del Partido Popular. Hola, Juan, un abrazo hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, Saludos, José Luis Fernández, jefe de Gabinete de Estudios de Uso. Abrazo fuerte. Un abrazo. Muchas gracias. 11 de la mañana, hora antes en la Comunidad Canaria. Marta García Oliver estuvo en el control de sonido, con Adriana Rojas en la producción y redacción del programa. Gracias, Adriana, hasta mañana. Gracias a ti. Y nos encontramos con todos ustedes a las 10, hora antes en la Comunidad Canaria, de nuevo con la Click Tertulia, aquí en Click Radio TV y el resto de las emisoras y las plataformas que nos dan cobijo. Adiós, hasta mañana.